Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Me alegro de poder estar con ustedes nuevamente para otro estudio de la serie Orígenes. Gracias por acompañarnos. Pastor, ¿cuál es el título de esta lección y cuál es su propósito? Bueno, hermanos, me da gusto saludarles. Bienvenidos al estudio de hoy. La lección se titula Mayordomía y el medio ambiente. Y el propósito es recordar que aunque todo le pertenece a Dios, sin embargo, Él nos lo ha concedido para administrarlo. Y esto incluye tanto el medio ambiente como los animales, nuestro cuerpo y nuestro tiempo. Demos gracias a Dios por la oportunidad de estudiar su palabra y pidamos que nos ilumine en el estudio de esta lección. Te agradecemos, oh Dios, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Queda con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El evangelista Truett ayudaba a una congregación a recaudar fondos para el edificio de su iglesia. Les faltaban $6,500, pero solo entraron $3,000 en promesas. Exasperado, Truett dijo a los hermanos: ¿esperan que yo dé los otros $3,500 para alcanzar su blanco? Yo solo soy un visitante. De pronto una hermana sentada al fondo se puso de pie. Su esposo estaba al frente anotando las promesas y ella le dijo con voz quebrada: Carlos, ¿estarías dispuesto a donar nuestra casita? Ayer nos ofrecieron $3,500 en efectivo por ella. Si nuestro Salvador dio su vida por nosotros, ¿no te parece que podríamos hacer algo para hacer este sacrificio por él? El esposo contestó: sí, Jenny, lo mismo pensaba yo. Entonces le dijo al pastor: Pastor Truett, si es necesario, nosotros daremos los $3,500 que faltan. Algunos de la congregación, con ojos llenos de lágrimas, fueron agregando sus nombres a la lista de promesas. En poco tiempo se alcanzó el blanco. Carlos y Jenny no tuvieron que vender su casa, pero esa disposición al sacrificio estimuló la generosidad de los demás. Pastor, ¿qué podemos aprender en cuanto a la mayordomía de este incidente? ¿Cuál fue el puesto que Dios le dio a Adán al colocarlo en el huerto del Edén? Bueno, dice el texto del Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y también en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recordarán ustedes la historia cuando Elías fue enviado a la viuda de Sarepta para que ésta lo alimentara durante la dura sequía. Y él le dijo a la viuda, ahí en Primero de Reyes 17:13, haz como has dicho, pero primero tráeme a mí un pan y después harás para ti y tu hijo. Ahora, el profeta no dijo esto por ser egoísta o porque quisiera ocupar un lugar privilegiado, sino para probar la fe de la mujer. Ahora, si nosotros confiamos y le damos a él, o como dice el Señor Jesús en Mateo, le damos a uno de estos mis hermanos pequeñitos, le damos primero, él, como dice Filipenses 4:19, suplirá todo lo que nos falte. Ahora, la pareja de su historia que estaban dispuestos a sacrificarse es una demostración de cómo las personas llegan a confiar plenamente en Dios y le dan a Él el primer lugar. Podemos darnos cuenta que cuando nosotros le damos a Dios de lo que nos ha dado, entonces Él siempre suple nuestras necesidades. Ahora, ¿cuál fue el puesto que Adán recibe en el Edén? Bueno, vamos a leer en Génesis 1:28 y 2:15. Y los bendijo Dios, hablando de Adán y Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el 2:15 agrega, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí podemos ver por qué la lección lleva el título de mayordomía y el medio ambiente. Esta fue la tarea o el privilegio que Dios le dio al hombre al ser mayordomo de toda la creación. Así que esta fue la responsabilidad que Adán recibe, Correcto. Ser mayordomo de todo lo que Dios había creado. Correcto, gracias. Y vio Dios todo lo que había creado y aquí que era bueno en gran manera.
Y dentro de esta hermosa y maravillosa creación, colocó la corona de todo a los seres humanos. Ellos habían de tener una relación muy especial con Él y con el resto de los seres creados. Quienes creemos en la historia de la creación, como se relata en Génesis, debemos ser los más interesados en cuidar de la creación, ya que entendemos que Dios nos encargó la creación. ¿Qué significado tiene la palabra señorear que Dios usó? ¿Cuán amplio fue el señorío que Dios le dio a Adán? Cuando David dice, y lo coronaste de gloria y de honra, ¿qué quiere decir? Bueno, el término hebreo radá, que se traduce como señorear, significa gobernar. Otro término que se utiliza es el término hebreo kabash, y este se traduce como sojuzgar y significa infundir sumisión por medio de la fuerza. Ahora, el salmista repitió estas mismas directrices cuando habló a Dios en el Salmo 8, 6 al 8. Le hiciste señorear, hablando del hombre, sobre las obras de tus manos, es decir, de las manos de Dios. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ustedes recordarán que Dios le dio una orden muy directa ahí en Génesis 1:28 a Adán. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, de acuerdo con el autor de esta lección, él menciona que no se le dio dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, sino solo sobre los organismos vivos. Así que allí está sintetizado el dominio que Dios le da. Ahora, vemos que el señorío de Adán alcanzaba a todos los seres creados. Habla de las aves, de los peces, de los animales, además de la tierra. Ahora, este señorío de Adán, como podemos darnos cuenta, es un señorío universal. Él sería el gobernador de toda la tierra. Pero Adán no era dueño de todo. Recuerden que solamente era el mayordomo de alta confianza. La administración de los bienes no incluye solo los bienes materiales, sino las cosas del orden moral y el espiritual. Ahora, en el Salmo 8:5 declara el salmista, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Ahora, su tercer pregunta, ¿qué significado tiene todo esto? Bueno, es de notarse que el hombre está en un plano mucho mayor que los animales. Su plano de existencia es superior. Hablando de la frase cuando dice lo coronaste de gloria y de honra, miren lo que el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 655 nos dice. Como rey y señor de la tierra, el hombre participa de los atributos de Dios. Ahora, el pecado desde luego no canceló este señorío del hombre sobre la tierra, pero su dominio desde luego fue más complicado, fue más difícil a causa del pecado. En Génesis 3, 18 y 19 nos enseña, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan para que vuelvas a la tierra. Así que todo esto implica que la naturaleza se hizo hostil. Los animales simplemente amenazaban los esfuerzos de cultivar la tierra y desde luego todo le fue más difícil para el ser humano. Correcto. Hace un tiempo abrí el internet para ver mi correo y vi la imagen de un campesino en Haití, quien llevaba en su carreta una vaca muerta. La inscripción decía que la llevaba a la carnicería, pues había muerto por causa del huracán Sandy, que ocasionó tantos daños por donde quiera que pasó. Dios está al pendiente de su creación y Jesús dijo que ni un pajarito cae al suelo sin que Dios lo note. En el Salmo 50:10 dice, porque mía es toda bestia del campo y los millares de animales en los collados. Sin embargo, el pecado ha alcanzado aún a los animales y ellos también sufren esas consecuencias. Pastor, ¿qué tarea de Adán resalta la libertad que tenía de administrar su señorío aquí en la tierra? ¿Cómo sabemos que Dios se interesa por toda su creación? Bueno, vamos a verlo allí en Génesis 2:10. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Esta frase que nos dice, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, aquí implica algo muy inspirador.
Dios estaba de acuerdo con Adán de que él usara su propia iniciativa y desde luego su propio juicio para nombrar a los animales. Dios no le dio las etiquetas ya con los nombres escritos y que él se los pusiera a cada animal. No, Dios le dio la libertad que él lo eligiera de acuerdo a su criterio. Así que el hombre tenía esa libertad de administrar su labor de la mejor manera, y vemos que Dios aprobó lo que Adán había hecho, porque nos dice el texto, todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Así que Adán fue obediente al propósito de Dios y Dios respetó la decisión de él. Esta es la cualidad necesaria para que seamos fieles mayordomos. Dios nos confía. Ahora, Adán y cada uno de sus hijos fuimos creados para administrar bien los recursos de Dios. Estos bienes no solamente están hablando de dinero, no solamente en esos términos, sino también está hablando de nuestra familia, de nuestra vida personal, incluyendo, estimados, nuestro tiempo. Ahora, Él es el único Señor de todo y es nuestro privilegio poder participar en la administración de los recursos del Creador, el Dios del universo. Hacerlo con obediencia traerá desde luego grandes beneficios personales, beneficios para la familia y desde luego el honor de ser reconocidos como parte de Dios, de parte de la creación. Ahora, los animales, pueden darse cuenta, no surgieron de un largo periodo o proceso de evolución en el cual tuvieron que algunos ir muriendo hasta perfeccionarse. No, Dios simplemente ordena la existencia o la creación de ellos de esa manera. Ellos son creados perfectos desde el principio. Ahora, Dios entonces creó los animales con un propósito definido. Fue definido. Este hecho debe guiar nuestro trato hacia ellos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos, como usted me pregunta, cómo sabemos que Dios se interesa en toda su creación? Éxodo 23:12 nos lo explica. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno. Noten, estos animales eran importantes, eran clave en las labores que el hombre realizaba, pero no debiera el hombre tenerlos trabajando constantemente sin darles un descanso. Y Dios da un mandato claro. Dios está interesado en su creación, por lo tanto. Ahí en Proverbios 12:10 agrega, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Ahora, de acuerdo con estas declaraciones bíblicas, es importante enseñarle a nuestros niños desde pequeños a cuidar a los animales, cuidar la creación de Dios. Deben tratarlos con bondad y cuidar de ellos con responsabilidad. ¿Y cómo lo van a aprender? Pues de nosotros los padres. Tenemos que enseñárselo, no solamente en palabra, sino en ejemplo. Además, estimados, hay muchos que se divierten haciendo sufrir a los animales, por ejemplo, en las peleas de gallos, la corrida de toros o incluso peleas de perros. Estimados, esto atenta contra la creación de Dios, ofende el nombre de Dios. Somos mayordomos, somos responsables, cuidemos la naturaleza, cuidemos la creación de Dios. Correcto. Recuerdo cuando nuestros niños eran pequeños. Todos los sábados después de comer, los llevábamos mi esposa y yo al jardín botánico en McAllen. Allí daban de comer a los patitos. Mi esposa llenaba una bolsa de pan. ¿Cómo se divertían tirándoles a los patitos? Muchos de los patos eran suficientemente valientes para acercarse a tomar el pan de nuestra mano. Después dábamos una caminata por todo el jardín, contemplando la vegetación y las flores y algunas veces a una ardillita atrevida. Aprovechamos para mostrar a nuestros hijos lo que Dios había creado. Dice el Conflicto de los Siglos, página 491. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos de los hombres se habrían dirigido hacia él. Y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. Pastor, ¿cómo se relaciona el sábado con la mayordomía y el medio ambiente? Bueno, de hecho, la forma como nosotros cuidemos o descuidemos nuestro planeta depende del concepto que tenemos de la creación. Ahora, si nosotros creemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, pues nosotros vamos a cuidar lo que Dios nos ha confiado. Ahora, hablando de la niñez del Señor Jesús, me gusta lo que el deseado de todas las gentes, página 51, dice. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones de su propia mano, que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo.
adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Así que desde niño Jesús aprendió acerca de la naturaleza y desde luego del descanso del sábado. El cuarto mandamiento, allí en Éxodo 20, del 8 al 11, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y en el verso 11 concluye: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Al señalar Dios que nos creó tan ciertamente como el mundo que habitamos, pues el sábado nos recuerda constantemente cuál es nuestro origen. Es un origen divino el nuestro. Además, al entregar a Dios una parte de nuestro tiempo, estimados, que el tiempo que nos ha dado, en este caso, al guardar el sábado como día de reposo, pues de esa manera nos enseña que también somos mayordomos del tiempo, estimados. Cada semana, del tiempo que Dios nos da, le dedicamos un día, el séptimo que Él bendijo, santificó y reposó. Y de eso, desde luego, eso demanda nuestra lealtad. Ahora, Dios creó el sábado como un memorial perpetuo de su obra creadora. Cuando nosotros lo descansamos en ese día, simplemente estamos percatándonos de la relación que existe entre Dios y su creación. Vemos una conexión sumamente estrecha. Ahora, muchos prefieren desde luego adorar la madre naturaleza antes que al Creador, y entonces caen en condenación de acuerdo con lo que Pablo dijo en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así que es muy significativo a esa relación que existe entre el sábado y el medio ambiente. El sábado nos recuerda que somos mayordomos, y además el sábado nos recuerda que todo lo que existe pertenece a Dios, nos recuerda nuestro origen. Y por eso, como el texto que leyó del conflicto de los siglos, si siempre hubiéramos sido los seres humanos fieles a guardar el sábado, no tendríamos esos problemas de idolatría ni de ateísmo. Correcto. Una hipocondríaca fue a ver al médico y estalló en lágrimas. Estoy segura que estoy enferma del hígado y que me voy a morir. El doctor le contestó: eso es imposible. No hay manera que usted pueda saber si está enferma del hígado. No se siente ningún dolor ni malestar con esa enfermedad. Y la señora respondió: precisamente esos son mis síntomas, que no siento nada. ¿Se imagina? ¿Qué responsabilidad, pastor, tenemos en cuanto a nuestra salud? ¿Y por qué es importante ser buenos mayordomos de nuestra salud? Bueno, quiero leer un párrafo del libro La Temperancia, página 11. El hombre salió de la mano de su Creador perfecto en su organismo y hermoso en su forma. Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios. Para que haya salud se necesita crecimiento, y el crecimiento exige que se preste cuidadosa atención a las leyes de la naturaleza, para que los órganos del cuerpo puedan conservarse en buen estado. Así que ustedes pueden ver, es alta nuestra responsabilidad de mantenernos saludables. Es nuestra esa responsabilidad. Dios nos ha dado desde luego leyes, Él las ha esbozado, y es nuestra responsabilidad observarlas, cumplirlas, para entonces mantenernos en óptimas condiciones. Ahora, ¿por qué debemos cuidar nuestra salud? Bueno, el texto es muy conocido, allí en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta, estimados, es una poderosa razón por la que debemos cuidar entonces nuestra salud. Todo lo que Dios hizo es suyo. Él hizo nuestro cuerpo, es su cuerpo, le pertenece a Él. Nosotros somos mayordomos y tenemos que entregar cuentas de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y Pablo, ahí en un poquito más atrás, en 1 Corintios 3:17, todavía es más duro, más directo. 1 Corintios 3:17, si alguno destruyere el templo de Dios, hablando del cuerpo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí no está hablando de un acto arbitrario de parte de Dios, una actitud vengativa de que dice, bueno, si no lo cuidas, te voy a destruir. No,
está hablando de una autodestrucción, de acuerdo con las leyes que Él nos ha dado. En la medida en que las obedezcamos, entonces tendremos nuestro cuerpo en óptimas condiciones. Ahora, estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de los famosos 8 recursos naturales. No está de más recordarlos para practicarlos, desde luego, no solo para meternos en la cabeza. Por ejemplo, ustedes recordarán un dato importante: el primer recurso, el agua. Los 8 vasos diarios, y no solo agua por dentro, también agua por fuera. Hay que bañarse, es importante el agua. Claro, Número 2, claro. el descanso. Hay que descansar lo suficiente, dormirse temprano y levantarse temprano. Hay que dormir nuestras horas. Desde luego, cuando estamos hablando, no solamente estamos hablando del descanso diario, el descanso en la noche, sino también el día de reposo establecido por Dios, el sábado. Número 3, es importante hacer el ejercicio físico, y la ciencia médica ha demostrado que en la medida en que hagamos más ejercicio físico, reducen nuestro índice de posibilidades de enfermarnos. Tomar la luz del sol, importante. Este es otro recurso, el recurso número 4, 20 minutos diarios por la mañana o por la tarde antes que el sol se intensificó el calor. También, número 5, tomar aire puro. Hay que hacerlo fuera de nuestras habitaciones, fuera de nuestra casa o departamento. Número 6, llevar una nutrición adecuada. Recuerden, frutas, verduras, hortalizas, cereales, nueces, etc. Y número 7, ser muy temperantes, es decir, abstenernos de todo lo dañino y controlar lo que es bueno, porque hay gente que dice, no, esto es saludable, pero comen demasiado y entonces caen en intemperancia. Y número 8, importante, la confianza en Dios. Gente que ora y asiste a la iglesia, sorpréndase, si no lo sabía, puede vivir más años y calidad de vida. Mark Twain dice, la única forma de ser saludable es comer lo que no quieres, tomar lo que no te gusta y hacer lo que prefieres no hacer. Es la única forma, pero, estimados, Dios nos dice o nos garantiza que los beneficios serán grandes. Y por último, aquí en esta parte, consejos sobre el régimen alimenticio, página 448, dice, el estado de la mente tiene que ver mayormente con la salud del cuerpo. Así que importante cultivar también nuestra salud mental. Definitivamente. Bertoldo fue maestro de Miguel Ángel, el más grande escultor de todos los tiempos. Un día Bertoldo entró al estudio y encontró que Miguel Ángel estaba terminando una pequeña escultura de mármol, hecha muy por debajo de su habilidad. Bertoldo tomó un martillo y de un golpe acabó con la pieza de mármol diciendo, Miguel Ángel, el talento es barato, la dedicación es muy costosa. Él quería que Miguel Ángel hiciera lo mejor que pudiera, y Dios desea que nosotros hagamos lo mejor que podamos. Pastor, ¿cuánto implica la mayordomía? ¿Qué principio de mayordomía encontramos en la Biblia? Bueno, muchas personas piensan que mayordomía es sinónimo de dinero. Sin embargo, estamos viendo que mayordomía es mucho más abarcante. No solo se trata de ser fiel en nuestro diezmo y nuestra ofrenda, sino en todos los recursos que hemos recibido de Dios. Un mayordomo es alguien que cuida de los asuntos de una casa o hacienda. Él administra las cuentas y la propiedad de otra persona, pero algo importante, él tiene que entregar cuentas de todo lo que recibe. Y es así como nosotros, al ser administradores de Dios, de todo lo que nos ha concedido, también vamos a entregar cuentas de todo ello. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, ¿qué tanto abarca la mayordomía? Podemos darnos cuenta allí todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra salud, es importante el cuidado, nuestras energías, incluyendo nuestra inteligencia. Los talentos, además, los talentos que Dios nos ha dado, tales como habilidades para hacer algunas actividades. Una de las habilidades que se ha descuidado mucho quizá es el asunto de la música. Cuando cantemos, recordemos que hay cantos para adorar a Dios y hay cantos que el enemigo de alguna manera ha inspirado para su propia adoración. Así que es importante cultivar y ser cuidadosos en este sentido. Número 3, el tiempo también. La mayordomía abarca el tiempo. Dios no solamente nos va a pedir cuentas de nuestro descanso diario, sino también del séptimo día, como el día de reposo. Ese no nos pertenece a nosotros, estimados, le pertenece a Dios. También, desde luego, incluye dinero, nuestras posesiones, desde luego el medio ambiente, como en Levíticos 18:28 nos dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Ahora, 3 maneras que podemos ayudar a cuidar nuestro medio ambiente, estimados. Algo práctico, reducir el consumismo
consumir demasiadas cosas que pueden dañar nuestro medio ambiente, volver a utilizar los envases. Algunas personas el otro día me regalaron algo en unos botecitos de yogur. Ellos reutilizan ese material, y eso es importante. Hay que aprender a reciclar también. Ahora, los principios de la mayordomía, voy a presentar 4 importantes. Un buen mayordomo debe ser fiel. En 1 Corintios 4:2 nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, así que se requiere fidelidad. Otro principio importante es que el mayordomo no solamente es fiel, sino que es digno de confianza. En Mateo 5:16 dice que vean vuestras buenas obras. Su buen testimonio es importante, la gente debe confiar en él. Además, un buen mayordomo también es sabio. Y Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Otro principio importante es que el buen mayordomo es fructífero. El Señor ya en Mateo 25, en el juicio de las naciones, del versículo 14 al 29, dice que la medida de un buen mayordomo es el fruto que lleva en su vida diaria. Y otro principio importante es que el mayordomo es piadoso. ¿Qué significa eso? Que es muy cuidadoso de la creación de Dios, de su entorno, y lo cuida porque es un don que ha recibido de parte de Dios. Correcto. Hermanos, hemos visto la gran responsabilidad que Dios nos dio al entregarnos el cuidado de su creación, pero recordemos que nuestra mayor responsabilidad son las personas en el mundo por las cuales Cristo murió. Pastor, haga un repaso, por favor, de esta lección. Muy bien, voy a hacer un repaso en 5 puntos de resumen. Número 1, el señorío y dominio de Adán alcanzaba a todos los seres creados, las aves, los peces, los animales, además de la tierra. Pero Adán no era el dueño, era un mayordomo de alta confianza, y esa mayordomía pasó a nosotros, y también vamos a entregar cuentas de lo que hemos recibido. Número 2, los animales no surgieron por medio de la evolución. Dios los creó con un propósito bien definido y por lo tanto le pertenecen. Este hecho debe guiar nuestro trato y cuidado y compasión hacia esta creación de Dios, los animales. Número 3, Dios creó el sábado como un memorial perpetuo de su obra creadora. Cuando nosotros descansamos el sábado, reconocemos nuestra relación con el Creador y con todas sus criaturas. Número 4, nuestra mayordomía incluye cuidar nuestro cuerpo, mantenernos saludables, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y número 5, un mayordomo administra con fidelidad y responsabilidad todo lo que se le ha confiado. Cuidemos con lealtad entonces toda la creación que Dios nos ha confiado. Utilicemos con fidelidad los dones que nos ha dado, que incluyen no solo dinero, sino también talentos, tiempo y nuestra propia salud. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Muchas gracias por su atención. Esperamos que estos principios nos ayuden a ser mejores mayordomos para la honra y la gloria de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.